Antes de iniciar, de leer la palabra de Dios, quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos visitan por primera vez. Sean bienvenidos aquí a este lugar donde compartimos la palabra de Dios, y no solamente la compartimos, sino lo vivimos en todo lo más recto, lo más puro, hasta donde se pueda. Y también le quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos visitan 8 con 8 días. Sean bienvenidos. Y yo creo que, así como acabo de mencionar, es una bendición de estar juntos, pero también los que nos hacen el favor de ver a través, por el internet, por estos medios, también bienvenidos desde allá en casa, donde quiera que se encuentren, sean bienvenidos. Ahora sí quiero pedirle que me acompañes, por favor. Vamos a continuar con nuestro ciclo del crecimiento espiritual. Yo creo que Dios nos ha estado hablando, como lo he dicho siempre, nos ha estado bendiciendo cada día. ¿Por qué? Porque como escuchamos la profecía, el tiempo es muy breve. El tiempo es muy breve y yo creo que vinimos aquí a este lugar para que Dios nos hable, que Dios nos ministre, que Dios nos consuele, que Dios nos edifique, pero también que Dios nos exhorte. Vamos a abrir en el libro de Segunda de Pedro, por favor, en el libro de Segunda de Pedro. Vamos a leer nuevamente desde Segunda de Pedro, capítulo número 1, y voy a dar lectura a lo que dice aquí el versículo número 5 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. El que tiene esto, el que tiene estas 5 características que nos habla las Sagradas Escrituras, no caerá jamás. ¿Quién lo afirma? Dios. Entonces dice aquí la palabra de Dios, el punto que quiero tocar es la última virtud que nos habla aquí en el versículo número 7, donde dice aquí la palabra de Dios: y al afecto fraternal, amor. El afecto fraternal, amor. Es una de las virtudes más solemnes, es decir, más grande que podamos escuchar a través de las Sagradas Escrituras. Es una de las virtudes donde nos lleva a estar pensando la verdad, que lo debemos de tener con la ayuda de Dios. Si una persona no ha sido nacido de nuevo, es decir, pues la persona, pues, ¿cómo va a crecer en ese crecimiento espiritual? Pero yo le quiero decir, antes de que entremos, nos metamos con Dios, le quiero invitar que incline su rostro y le pida ahí en su lugar para que Dios nos hable a cada uno de los que estamos aquí. Vamos a poner en las manos de Dios este mensaje. Ahí en tu lugar,
Pídele que te hable Dios esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Padre, para que tú nos hables, tú nos ministres, tú nos consueles o tú nos exhortes, Señor. A eso vinimos, Señor, a escuchar palabra de Dios esta mañana, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tomes el control de todas las mentes, de todos los corazones aquí presentes, Señor, para que en verdad, Señor, se cumpla tu palabra, Señor, porque tu palabra lo dice que no regresará vacía, Señor. Padre, ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Háblanos, Señor, pues tú eres nuestro maestro, Señor. Enséñanos esta mañana, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, nos ministre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Voy a volver a dar lectura a lo que dice aquí el versículo número 7. Dice así: y al afecto fraternal, amor. El amor, una de las virtudes, como lo había comentado, es una de las virtudes que la verdad es muy excelso, es algo que nos menciona Dios a través de su palabra acerca del amor. Es la más grande virtud que debe de tener en la vida del ser humano, pero quiero aclarar primero, aquella persona que realmente ha nacido de nuevo, que ya se consagró a Dios, esa virtud lo debe de estar practicando día con día para que su virtud, es decir, para que esas características vaya creciendo, se vaya añadiendo cada día vaya creciendo esa virtud en la vida del ser humano. Porque sin esta virtud, y si esta persona no ha sido, es decir, regenerada, no ha sido, es decir, alcanzada por nuestro Señor Jesucristo, lo podemos ver, ninguna persona puede amar así como nos dice la palabra de Dios. Por vuestras propias fuerzas, esa persona no va a poder amar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy clara, que nos menciona en el libro de San Juan: separados de mí, nada podréis hacer. Entonces, por eso estoy aclarando esto. Si tú vienes por primera vez o eres una persona que tienes muy poquito escuchando la palabra de Dios, o eres una persona que quizás a lo mejor tienes un mes, 2 meses viniendo aquí a este lugar para escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, pues pon atención para que Dios también te hable a ti, para que entiendas y sepas cómo es que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe de estar caminando todo aquel hermano, aquella hermana, que gracias a Dios por la pura misericordia de Dios ha alcanzado el perdón de sus pecados. Por eso dice aquí la palabra de Dios: mira, aunque tú lo sepas, aunque tú ya lo sabes, pero yo no te voy a dejar de recordar estas cosas. ¿Por qué? Porque el tiempo es muy breve. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos finales, en lo cual nos dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a estar delante de Dios en aquel día que cada uno de nosotros lo tiene destinado Dios, que cada uno de nosotros están contados nuestros días, no sabemos cuánto nos falta, pero lo que nos va a pedir Dios en aquel día que vamos a estar delante de Dios, nos va a preguntar, y eso lo vamos a tener muy claro, que nos va a preguntar: ¿cuánto me amaste? ¿Cuánto es lo que te diste allá cuando tú estabas viviendo, cuando tenías vida? Porque lo vemos en las Sagradas Escrituras, cómo es que Dios mandó a su Hijo Jesucristo aquí en la tierra para darse, es decir, lo dio todo. Lo podemos ver en otros pasajes, cómo es que Cristo, cómo nos mostró su grande amor, que fue hasta la cruz. Ahí estaba ahí, y cuando lo estaban injuriando y cuando lo estaban ahí golpeando, ¿cuáles fueron sus palabras que dijo? Mira, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces vemos el grande amor que nos dice la palabra de Dios, cuando también nos dice en el libro de Filipenses 2, ahí nos habla cómo es que Dios dice que no tuvo nada, es decir, cosa que aferrarse, sino que se despojó y lo dio todo.
lo dio todo. Entonces vemos, entonces en estos tiempos igual, la persona que está caminando con Cristo, la persona que está caminando con Dios, debe de amar, así como, es decir, debemos de estar imitando como lo fue Jesús aquí en esta tierra, y lo podemos ver todavía, porque si ahorita tenemos vida, es por la pura misericordia de Dios, y así yo creo que hemos estado caminando, amando y sirviendo con tu poco conocimiento, con tu mucho conocimiento, yo no lo sé, pero aquella persona que tiene estas características y sobre todo el amor de Dios que hay en su vida, pues aquí podemos darnos cuenta entonces que su crecimiento espiritual va creciendo y se va añadiendo cada día y cada día. No podemos, es decir, quizás decir, es que mira, eso fue antes. No. En el Antiguo Testamento, yo creo que tú puedes ver en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, cómo nos habla las Sagradas Escrituras, cuando el pueblo, es decir, se le declaró, cuando se le mencionó que debían de amar a Dios y que debían de caminar rectos delante de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando nos habla las Sagradas Escrituras y nos dicen que cuando una persona caminaba con Dios, pero es decir, y después ya no estaba caminando con Dios, Dios instituyó un grupo de sacerdotes. ¿Para qué? Para que cuando una persona cayera en pecado, no estuviera caminando bien, entonces se llevaba un animal y se ofrecía sacrificio ahí. Lo podemos ver en el libro Levítico, cuando cómo es que Dios levanta a estos sacerdotes como Aarón, y entonces hacían sacrificios. ¿Para qué? Para que el pueblo volviera a caminar con Dios nuevamente. Entonces eran perdonados nuevamente sus pecados, y entonces ese pueblo volvía a tener su comunión muy cercano con la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento también nos habla, entonces ya en el Nuevo Testamento, ¿cómo nos habla en el libro de Primera de Juan 2, el versículo número 1? ¿Cómo es que nos habla también? ¿Cómo es que cuando nos dice la palabra de Dios, hijitos, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo? Es decir, entonces, nuevamente, pero es las mismas. Es decir, la misma característica que nos da Dios para cómo estar caminando con Dios, cómo estar caminando durante todos estos días, durante todos los años que te permite caminar con Dios. Y la verdad, qué bueno es Dios. Entonces Dios nos está hablando cada día, ¿para qué? Para que nuestra virtud, para que estemos amando a Dios, por cuanto estamos cercanos, por cuanto profesamos lo que nosotros, es decir, estamos creyendo, que tu virtud vaya creciendo y creciendo. ¿Por qué? Porque debemos de amar, como dice la palabra de Dios cuando nos habla en el libro de San Mateo, que en estas solas cosas se resume: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando se les dio, es decir, la ley moral de Dios, ahí en el Éxodo 20, cuando Dios empezó a hablar ahí, cuando se les dio las tablas ahí a Moisés, empieza, es decir, a hablar Moisés y les dice al pueblo que deberían de guardar los mandamientos, los estatutos, y que no deberían de matar, y que no deberían de adulterar, y que no deberían de levantar falsos testimonios contra su prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando eso lo ve la persona, cuando eso ve el pueblo, como que pues se les hacía muy difícil. Entonces, como dije hace rato, sin Dios no podemos hacer eso. Entonces, por cuanto se nos prohíbe, es decir, cuando se nos prohíbe que no hagamos eso, pues la verdad, la mayoría de las personas eso hace. Cuando dicen, mira, no mientas, bueno, pues la persona miente. Cuando digas, mira, no mates, la persona mata. Cuando dice, mira, no cometerás adulterio, la persona adultera. Entonces, como que la persona, entonces, por cuanto tiene ese hábito, por cuanto está viviendo esos días, o sus días, o en su vida, está cometiendo semejantes pecados, por eso que al llegar a la palabra de Dios, al escuchar el mensaje de Jesucristo, al ir a las Sagradas Escrituras, pues dice, pues qué difícil es esto. Pero dijo Cristo, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué bueno,
Es bueno que tú estás entendiendo. Entonces, yo creo que a ti te ha ayudado durante, no sé, varios años, no sé, estás caminando aquí con Dios, has estado, no sé, caminando tu cristianismo de un día ya, quizás algunos años, pero podemos entender entonces que si Dios te ha llevado a amar, así debes de permanecer, porque eso es el único requisito que pide en las Sagradas Escrituras. Quizás a lo mejor no sabrás teología, quizás no eres una persona muy elocuente, quizás eres una persona que quizás no estás muy bien preparado, lo que sea, pero si tú tienes esa virtud y si tú tienes esa virtud en tu vida, pues tu vida pues va a ir creciendo y creciendo y creciendo cada día. ¿Qué podemos ver? Acompáñame en el libro de Primera de Juan, por favor. Acompáñame en el libro de Primera de Juan. Vamos a ver un pasaje muy hermoso que quizás a lo mejor tú estás todavía, no sé, pensando, pues yo si tengo ese amor o no lo tengo. Bueno, ¿qué nos dice Dios? En Primera de Juan, en el capítulo número 4, en Primera de Juan, en el capítulo número 4, y voy a dar lectura a lo que dice aquí, el versículo número 16. Primera de Juan, capítulo número 4, el versículo número 16 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado, atención con esta palabra, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en aquel día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros. ¿En dónde? En este mundo, ¿sí? En este mundo. Entonces aquí cuando dice la palabra de Dios, en el versículo número 17, en esto se ha perfeccionado. Ninguna otra virtud te dice Dios que te vas a perfeccionar. No te dice que te vas a perfeccionar en la misericordia. No te dice que te vas a perfeccionar quizás en ir a visitar a alguna persona. No. Te dice Dios que te vas a perfeccionar en el amor de Dios. Es el único pasaje que nos habla, que te vas a perfeccionar. Porque Dios conoce tu carácter. Dios conoce tu vida. Dios conoce cómo eres tú aquí en esta tierra. Cuando tú te hacen algo, quizás pones tu cara. Cuando te dicen algo, te llaman la atención, quizás no te gusta. Entonces Dios nos conoce a todo. Entonces, ¿qué dice aquí? Que te debes de perfeccionar, ¿sí? En tu vida, que te debes de perfeccionar en el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque debemos de entender algo. Que si nos dice esto las Sagradas Escrituras, entonces esta virtud se tiene que ir perfeccionando y perfeccionando y perfeccionando en tu vida cada día. Quizás a lo mejor tú entiendes o quizás a lo mejor piensas, bueno, ya me perdonó Cristo, ya estoy bien ahorita delante de Dios, ya mis pecados fueron perdonados por el sacrificio de Cristo, etcétera, etcétera. Pero quizás a lo mejor tu carácter, tu manera de ser, todavía quizás no se ha perfeccionado. Entonces, ¿qué pide Dios? Que te perfecciones cada día en tu carácter, que debes de amar a tu prójimo, que debes de amar a tu esposo, que debes de amar a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia, así tú debes de amar a tu esposo, a tu prójimo más cercano que tienes ahí en casa. Entonces, por eso es que cuando Dios ve nuestro carácter, cualquiera que sea mujer, sea varón, el que no ama a sus hijos, el que no ama, es decir, su familia, el que no ama así la gente que le rodea, pues mira, si no está amando eso, pues no tiene esa virtud, no tiene ese amor. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra de Dios, que en donde debemos de estar reflejando, no hay arriba, sino aquí
en este mundo donde tú y yo vivimos. Quizá para muchos dice, no, es que mira, esto está difícil. Pues sí, quizás a lo mejor está difícil porque te has acostumbrado quizás caminar y estás acostumbrado que nadie te quiere gobernar y quieres tú decir, es que mira, así soy y así es mi carácter, etcétera, etcétera. Pero la verdad yo te quiero decir, mira, así no es tu carácter. Más bien tú ya quisiste ser así, es decir, porque no quiere que nadie te gobierne. Porque si fuera así tu carácter, ahorita aquí a lo mejor estuvieras quizás hasta inquieto, a lo mejor estuvieras aquí hasta, no sé, codeándote con el que está al lado de ti, pero no eres así, porque aquí estás 2 horas o estás 1 hora, dependiendo, y mira, estás tranquilito, estás tranquilita, mira, y estás escuchando el mensaje de Jesucristo. Vamos a volver a dar lectura a lo que dice este pasaje. En el versículo número 17, dice así, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en aquel día del juicio. O sea, vamos a estar delante de Dios, en aquel día del juicio y vamos a estar ahí presente y te va a tocar tu turno y me va a tocar mi turno y vamos a estar ahí delante de es decir, de los ángeles, los serafines, los querubines y te van a decir, te toca tu turno. Y entonces ahí va a aparecer todo ahí la pantalla, como una pantalla, se te va a mencionar, oye, mira, tú vienes aquí, pero yo te quiero hacer una pregunta, ¿cuánto me amaste allá en la tierra? ¿Cuánto me amaste? ¿Cuánto te diste? ¿Cuánto te preocupaste para estar amando? ¿Por qué? Porque como vamos a ver un poquito más adelante, nos dice la palabra de Dios que el amor es sufrido. El amor es sufrido. Entonces dice aquí la palabra de Dios, y si tú no sufres, y si tú no amas, y si tú no estás poniendo en práctica lo que escuchas, pues mira, pues ¿cuál amor tienes? Vamos a ser llamados todos ahí en aquel día del juicio. Lo mencionaba hace 8 días, lo mencionaba, lo que nos va a juzgar Dios es desde que tú te convertiste para acá, eso es lo que te va a juzgar Dios. Porque antes de convertirte, Dios borró todos tus pecados y dice que los mandó hasta la más profunda mar, toda aquella persona que, es decir, que le fueron perdonados sus pecados a través de cuando entendió la muerte de Jesucristo, a través cuando entendió que Jesucristo es el único que pudo haber perdonado sus pecados, pero de ahí para acá, ¿cuánto te propusiste amar a Cristo? ¿Sí? Se cumplirá el pasaje que nos dice ahí en el libro de San Mateo, ¿no? Mira, tuve hambre y me dites de comer. Tuve sed y me dites de beber. Entonces ahí se va a cumplir ese pasaje, cuánto amamos a Cristo, cuánto amamos a Dios. Entonces la palabra de Dios aquí nos habla, es decir, si nosotros entre más nos señalen, pues tú sigue amando. Entre más tu familia quizás a lo mejor ahí no te valora, quizás a lo mejor ahí tu familia pues ni te cree, ni te escucha, o te hacen un señalamiento, no solamente la familia, sino tus compañeros de trabajo, tus compañeras de trabajo, etcétera. Entre más te maldicen, tú sigue amando. Entre más, no sé, están ahí señalando contigo, pues tú sigue amando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que si una persona, es decir, tu peor enemigo, tú lo debes de amar. Tú lo debes de amar por cuanto tú has aprendido, es decir, has aprendido el amor de Cristo. La verdad es que sí cuesta mucho trabajo amar, pero si tú lo haces con tus propias fuerzas, déjame decirte que sí cuesta trabajo, pero aquí no es por tus propias fuerzas, aquí es la obra del Espíritu Santo que está morando en la persona, es uno de los frutos del Espíritu que está, es decir, lo está ejerciendo, lo está poniendo en práctica, porque si tú no oras, porque si tú no lees la Biblia, ¿cómo vas a amar? ¿No has entendido? ¿Cómo vas a amar? Si tú no has nacido de nuevo, ¿cómo vas a amar? ¿Cómo vas a tener esta virtud? No se puede, no se puede. Entonces vemos aquí la palabra de Dios. Ahora acompáñame en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, vamos a ver lo que nos dice aquí las Sagradas Escrituras. En el libro de Romanos, en el capítulo número 13, y vamos a ver
es que muchas veces aquí la persona, como no está acostumbrada que le hagan algunos señalamientos, pero déjame decirte lo que dice aquí la palabra de Dios. El libro de Romanos, capítulo número 13, y voy a dar lectura a lo que dice aquí el versículo número 8. Romanos 13, el versículo número 8. Dice así la palabra de Dios. Dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Voy a volver a dar lectura, dice aquí: porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama a su prójimo, el que ama al que está ahí bien cerquita de él, el que ama a su prójimo, es decir, sin hacer acepción de personas. Así como le sirves a tu esposo, así debes de servir a tu prójimo que está al lado de ti. Así cuando tú regalas algo por cuanto lo amas, por cuanto lo aprecias, debes de tener igual el mismo valor con aquella persona, el que está al lado de ti. ¿Por qué? Porque no estás haciendo acepción de personas. Tú estás amando a Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque delante de Dios somos iguales todos. Así quizás a lo mejor el más preparado y aquella persona que viene ahí, quizás, no sé, lo digo con todo respeto, a lo mejor viene de provincia y viene con sus guaraches, pero delante de Dios somos iguales todos, ¿sí? Entonces, por cuanto una persona quizás a lo mejor ahí lo ves más presentado, quizás los vas a atender mejor y todo, no, lo debes de atender igual como aquella persona que está preparado o aquella persona que no está preparada. ¿Por qué? Porque si nada más haces el uno mejor y el otro no, estás haciendo acepción de personas y estás pecando delante de Dios sin darte cuenta quizás a la mejor. Entonces dice aquí la palabra de Dios: el que ha cumplido la ley, mira, es esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el amor de Cristo que nos pide. Ese es el amor de Dios que quiere que estemos caminando. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver aquí en el libro de Primera de Corintios, vamos a pasar al libro de Primera de Corintios y vamos a ver aquí el pasaje que nos dice las Sagradas Escrituras y cómo es que Dios, a través de su palabra, nos deja ver cómo es que este amor debe de ir perfeccionando cada día. Lo más importante en toda la palabra de Dios, en todas las Sagradas Escrituras, nos dice aquí que es el amor. En 1 Corintios capítulo número 13, 1 Corintios capítulo número 13, y quiero tomar solamente del versículo 4 en adelante, porque si tú lees con atención unos versículos antes, el penúltimo versículo que nos dice aquí, el penúltimo versículo del versículo número 12, ¿qué nos habla aquí? Mira, nos habla acerca de los dones, ¿sí? Nos habla acerca de los dones. Entonces Pablo está hablando con la iglesia de Corinto, ¿sí? Entonces Pablo está hablando, mira, la iglesia de Corinto estaba caminando bien, pero se salieron, ¿sí? Se salieron del camino. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra de Dios en el penúltimo versículo, nos habla, dice, mira, ustedes procuran tener estos dones, el don de profecías, el don de interpretación. Mira, ustedes quieren tener el don de lenguas, etcétera, etcétera, y ahí está la lista, y les dan, dice, mira, ustedes quieren tener estos dones, pero ustedes se han olvidado, mira, yo les voy a dar otro mejor. Qué bueno que haya el don de profecías en la iglesia de Cristo. Qué bueno, ¿por qué? Porque nos habla ahí tres profecías, algo muy importante. La profecía, ¿para qué sirve? La profecía sirve para edificar, la profecía sirve para consolar, pero también la profecía sirve para exhortar, ¿sí? Entonces dice, mira, yo les voy a enseñar un camino mejor. Entonces el amor de Cristo nos habla aquí que es un camino mejor, ¿sí? Porque dice, vamos a leer lo que dice aquí la palabra de Dios.
Primera de Corintios capítulo número 13, el versículo número 4, dice así: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, nunca, sí. Entonces, a ver, vamos entendiendo bien esto. Vamos a ir entendiendo bien lo que nos quiere decir Dios a través de su palabra. Primeramente, nos dice aquí, el amor es sufrido. Y en el griego nos quiere decir macrotaimos, que quiere decir paciente con las personas que le rodea. Entonces vemos aquí la palabra de Dios. Nos dice aquí la palabra de Dios que esa persona es paciente, sufre la persona por su prójimo, por la gente que le rodea, ¿sí? Entonces, por cuanto es sufrido, aquella persona tiene una carga en su corazón, ¿sí? Ora por su esposa que no se convierte. Señor, tengo 6 meses orando por mi esposa. Señor, tengo 6 años, estoy orando por uno de mis hijos. Lo veo de esta manera y la verdad no se ha vuelto a ti, pero sigo orando. Tiene una carga en su corazón y está orando por esa persona y está orando por su familia y está orando por su esposa, está orando por sus hijos. Tú no puedes imaginarte cuando realmente ese hermano o esa hermana tiene una carga en su corazón cuando ve que sus hijos no se convierten, cuando ve que sus hijas no buscan de Dios, cuando ve que su esposo no quiere acercarse a Dios. No te puedes imaginar aquella persona, aquel hermano, aquella hermana que realmente tiene esa carga, sufre, llora, derrama lágrimas ahí delante de Dios por cuanto tiene eso en su corazón. ¿Qué vemos entonces? Aquella persona pues tiene esta virtud, ¿sí? Tiene ese amor por cuanto Cristo nos lo demostró ahí en la cruz, por cuanto Cristo nos lo vemos a través de varios pasajes de las Sagradas Escrituras. Entonces vemos cómo es que Cristo nos enseñó a amar. La verdad es que la persona también, si nosotros queremos entrar en aquel día allá en el cielo, pues empecemos a amar a la gente que nos rodea ahí en casa. Empecemos a amar con la gente que está ahí en casa, con la gente que está ahí en nuestro hogar, para que ellos también se vuelvan a Dios, porque para ellos también, es decir, también murió Cristo por ellos, ¿sí? Pero si tú ya te acostumbraste, que no derramas lágrimas ahí por tu familia, por tus hijos, que ahí por tu esposo, etcétera, pues ¿cuál virtud tienes? ¿Cuál amor tienes? No tienes amor, eres un ingrato. Porque la verdad, cuando Cristo lo vemos en la palabra de Dios, cuando dice que murió Lázaro ahí, y entonces algunos de sus discípulos ahí, dice que al ver que lloraba, ¿qué dijeron ellos? Mira, cuánto lo amaba, cuánto lo amaba. Jesucristo lloró. Yo no sé cuánto tú has llorado por la gente que te rodea. Yo no sé cuánto tú has derramado lágrimas por la gente que está cerca de ti, tus familiares allá en provincia, tus familiares que viven aquí cerca. Yo no sé qué tanto tú has derramado lágrimas por ellos, porque la palabra de Dios nos dice que el que ama, pues debe de tener esta virtud. ¿Por qué? Porque es el único y grande mandamiento que nos pide Dios para que podamos, es decir, pedirle a Dios para que ese amor vaya creciendo y creciendo y creciendo en tu vida. La verdad, la palabra de Dios cuando nos dice aquí que he sufrido, tú no sabes cuando una persona no puede hacer nada
por la gente que le rodea. Se siente con una impotencia de no poder hacer nada, ¿sí? Pero si tú no lloras ni por lo que, es decir, quizás a lo mejor nada más te preocupaste cuando quizás perdiste a uno de tus seres queridos, pero ya pasó y vuelves otra vez normal, como siempre. No, debe de cargar eso en tu corazón. Por eso es que muchas personas no aman. Para que tú puedas amar, tienes que estar bien conectado tu mente, tu espíritu y tu corazón, para que tú puedas amar y puedas tú derramar lágrimas ahí delante de Dios y puedas tú estar ahí, es decir, suplicándole para que el amor de Cristo se manifieste en tu vida. Para que el amor de Cristo se manifieste en tu vida, entonces vemos cómo es que Dios nos lo mostró. Y si nosotros queremos caminar en el mismo camino que Dios nos lo vino a trazar, así debes de estar tú caminando. Olvídate que si la otra persona no lo hace, tú hazlo. Olvídate que si la otra persona dice, no, mira, eso fue antes, ahorita es un cristianismo moderno, pues la palabra de Dios nos menciona que debemos nosotros caminar como Él anduvo. La palabra de Dios nos menciona que debemos de amar por cuanto este es algo muy importante. Mira, olvídate de los dones de profecía, olvídate de hablar en lengua, olvídate de los dones. Dijo Cristo a través de Pablo, yo les voy a mostrar un camino más excelente, un camino más mejor, un camino que te va a llevar, es decir, al cielo. ¿Y cuál es ese? Debes de amar como Cristo amó aquí en esta tierra. Debes de amar como Cristo amó a su iglesia, ¿sí? Como lo dice el libro de Efesios 5, debes de amar de esa manera. Debes de amar así como Cristo lo hizo, ¿sí? Cuesta trabajo, sí, pero nada imposible para Dios. Tú empiezas a poner en práctica eso, porque déjame decirte una cosa, la gente está dañada. La gente por cuanto no, es decir, no ama, pues mira, ¿cómo va a dañar por cuanto está dañada? Tú lo puedes ver, no sé, quiero poner un ejemplo, como los soldados, ¿no? Cuando los soldados, si un soldado está enfermo, si un soldado quizás está herido, pues ese soldado pues todavía no sana es decir, su herida. Y un general no lo puede mandar a la guerra por cuanto está enfermo o por cuanto está herido. Y entonces tiene que sanar esa herida para que entonces sí se le verifique, se le investigue, no sé, y ya lo analicen y entonces sí, mira, este está preparado para que se vaya a la guerra. Lo mismo sucede con el ser humano. Si una persona no se ha convertido a Dios, ¿cómo va a amar a Dios? ¿Cómo va a amar a Dios? No se puede. No se puede. Se necesita, es decir, cambiar de acá adentro. Se necesita que se cambie el corazón, como dice Ezequiel. Ese corazón de piedra, que ya no sea de piedra, sino ahora un corazón de carne, que ame, que se dé, que se vea así. Porque tú eres el ejemplo a seguir, hermano. Tú eres el ejemplo a seguir. Tú eres el ejemplo a seguir, hermana. Con tu testimonio, con tu buen carácter dulce, con tu buen carácter, es decir, que tengas una gentileza para todas las cosas. Tú estás amando a Dios por sobre todas las cosas, pero por cuanto a lo mejor, vamos a decir, unos breves detalles que a lo mejor dices, mira, esto no tiene mucha importancia. Sí tiene mucha importancia hasta en los breves detalles, ¿sí? ¿Cuántas personas bien desordenadas y entran ahí en casa y todo ahí hasta ni con la camisa, es decir, no traen la camisa y se pasan ahí y ahí los ve toda su familia, sus hijas, etcétera, etcétera, la familia ahí? Pues no está amando a Dios, no está amando a su prójimo, porque ahí le está rodeando, ¿sí? ¿Cuántas personas, es decir, cuando una persona no tiene cortesía, pues la verdad, mira, cuando es decir, la familia, los pequeños, los niños, y quieren pedir, no sé, mira, quieren hacer sus necesidades, no, sí, hijito, mira, ven y párate aquí en la esquina, mira. Lo tapan ahí ya, eso se llama descortés. Y si tú hasta por esos mínimos detalles, tú no estás amando a Dios, no estás amando a tu prójimo, pues si no es un animalito, es un ser humano, ¿qué le parece? Entonces, por cuanto varios detalles no se corrigen, la verdad le quiero decir una cosa, no estás amando a Dios como debes de estar amando. Tienes que corregirte con la ayuda de Dios hasta los detalles
más mínimo, hasta los detalles más mínimos, ¿sí? Yo le quiero decir algo, yo también así lo era antes, pero ahora no. Por cuanto Dios me ha estado hablando, por cuanto Dios me ha estado ministrando, cada vez que leo las Escrituras, veo algo y Dios me habla a mí en lo personal. Yo no entro al baño de mis hijas, yo no entro en ellos, no. Yo tengo mi baño aparte, yo no entro en ellos. Pero ¿cuántas personas igual? Como lo dije hace rato, hasta sin camisa andan ahí. Y eso se llama descortés, no está amando a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué podemos ver más aquí? Dice que el amor es sufrido. El amor es sufrido, ¿sí? ¿Qué más dice aquí la palabra de Dios? Dice, es benigno. El amor es benigno. El significado en griego quiere decir Krestotai, sí, Krestotai. Entonces, ¿qué quiere decir? Amabilidad, gentileza y ternura. Es decir, lo muestra con la gente que le rodea. Esa gentileza, esa ternura, esa dulzura que hay en la persona, ¿sí? No es una persona que quizás a lo mejor porque le hicieron algo aquí, en este lugar, o quizás le hizo algo a su prójimo y pone ahí la cara. No, esa persona es amable, ¿sí? Esa persona, mira, cuando tú platicas con ella, te bendice a través de sus palabras, te bendice a través de sus hechos, te bendice porque mira esa persona, sus palabras como si fueran dulces, ¿sí? Te transmite, te habla, es decir, te lleva quizás a razonar. Y la verdad, yo te quiero decir algo. Yo cuando platico con una persona así, que casi no tengo mucho tiempo así como para platicar con ellos, pero cuando platico con el hermano, lo digo con todo respeto, el más sencillo, a mí me bendicen sus palabras. A mí me bendicen sus palabras por cuanto ese hermano se quiere expresar, por cuanto ese hermano te quiere transmitir algo y la verdad lo escuchas con atención, ese hermano te transmite algo diferente, te transmite algo que tú quizás necesitas escuchar. Entonces, muchas personas, es decir, ¿por qué muchas personas no permanecen? Aunque sean teólogos, aunque sean muy elocuentes, aunque sean unas personas muy preparadas, pero por cuanto no se ejerce el amor, por eso es que muchas personas no permanecen en el cristianismo. Por eso que muchas personas no permanecen en la iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué les faltó? Les faltó el amor. Y de repente ya no los ves. ¿Qué pasó? No ejercieron el amor de Dios. No ejercieron el amor de Dios, ¿sí? Porque como dije hace rato, sí cuesta trabajo, sí, pero no imposible, no imposible. Para Dios todo es posible. Entonces vemos aquí cómo es que Dios nos habla que mira esa persona, mira, no, es decir, es benigno, pasa por alto las cosas, ama a su prójimo, le hicieron algo, pasa por alto, le dijeron algo, pasa por alto, quizás le hicieron allí alguna mueca con otra persona, él pasa por alto, ¿por qué? Porque es benigno, ¿sí? Es una persona que ha entendido que su galardón no es aquí, su galardón está allá arriba en los cielos, amén. Su galardón está allá arriba en los cielos. Entonces, por cuanto tiene ese galardón, por cuanto tiene eso en su corazón, él ha entendido una cosa. Lo que le hagan aquí abajo en la tierra, pues mira, y si él quiere responder con eso, mira, pues no va a estar amando a aquella persona. Él ha entendido. Él tiene claro lo que está siguiendo, ¿sí? Aunque le den, no sé, como dice la palabra de Dios, aunque le den ahí un golpe en la mejilla, pues vuelve a poner la otra. ¿Qué le parece? Entonces, ¿por qué? Porque ama, porque ha aprendido de su maestro, porque ha aprendido de su Señor,
porque ha aprendido de Dios, porque ha aprendido de Jesucristo, y entonces por cuanto ha aprendido, sigue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Sigue el ejemplo de Dios. No es una persona que se desespera al momento, no, es una persona que sigue su ejemplo, ese es su maestro, y por cuanto su maestro, lo vemos aquí, como dice la palabra de Dios, entonces Jesucristo cuando fue a la cruz, esto lo sabía todo, ¿sí? Y como nos dice el libro de Isaías 55, dice que cuando lo apresaron, lo llevaron así, como cordero al matadero. Él no abrió su boca, pero ¿cuántos ahorita, muchas personas, todavía ni le acaban de decir algo y luego contesta? ¿Qué vemos en esa persona? No tiene amor. Su virtud no ha sido añadiendo cada día, sino su virtud, es decir, no es que está poniendo en práctica eso, sino todo lo contrario. No, eso no es una virtud. Una virtud es el que va poniendo, le cuesta trabajo, pero por cuanto sabe que le va a agradar a Dios, pues tiene que soportar. Así fue Jesucristo. Así fue Cristo aquí en esta tierra. ¿Qué más podemos ver aquí? No nos preocupemos por qué es lo que nos estén haciendo, por qué es lo que nos están, es decir, señalando y cosas así, pero vamos a ver lo que dice aquí en el libro de Romanos nuevamente, pero ahora quiero leer lo que dice aquí, Romanos, el capítulo número 12, Romanos capítulo número 12, y voy a dar lectura a lo que dice aquí, el versículo número 18 en adelante. Romanos 12, y vamos a leer lo que dice aquí. La palabra de Dios dice así, Romanos 12, el versículo número 18 en adelante, dice así, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Entonces vemos aquí, para que tú entiendas, y así puedes tú manifestar el amor de Cristo con las personas, que tú no te debes de vengar con las personas que te están haciendo daño, que tú no te debes de vengar con las personas que quizás están ahí, no sé, queriéndote, no sé, hacer algunos señalamientos o algunas difamaciones o algunas calumnias, algo por el estilo. No, sino es decir, que tú entiendas que es que no te están haciendo a ti, sino se lo están haciendo a Dios. Si tú eres una persona que amas, si tú eres una persona que buscas, si tú eres una persona que has entendido el amor de Cristo, tú debes de entender, es que mira, a mí no me lo están haciendo. Y se lo debes de mencionar a la persona, es que tú no te estás metiendo conmigo, tú te estás metiendo con mi Señor, ¿sí? Porque dice aquí que se lo debemos dejar a Dios. ¿Para qué? Para que tú no respondas mal por mal, ni te vas a vengar por ti mismo, ni te vas a enojar, ni te vas a, es decir, irritar ahí, sino se lo vas a dejar a la ira de Dios. Se lo vas a dejar en las manos de Dios. Lo debes de entender, es que mira, no lo están haciendo conmigo, no se están metiendo conmigo, se están metiendo con mi Señor Jesucristo. Y tú vas a dar cuentas en aquel día, por cuanto tú te estás metiendo ahí. Es decir, le puedes decir, te estás metiendo con nuestro Señor Jesucristo, porque el que le estás haciendo un daño es a Jesucristo, no a mí. Entonces, ¿para qué? Para que esa persona pues ya no esté quizás ahí a lo mejor haciéndote daño, ¿sí? Porque muchas personas, ¿cómo es que se va a corregir? A través de ti. Una persona que estaba diciendo muchas malicias, muchas malas palabras, muchas malas groserías, y se le dijo a la persona, oye, ya no digas groserías. ¿Por qué? Porque estás ofendiendo a Dios. ¿Y qué dijo esa persona? Se tapó la boca. Se tapó la boca. Entonces vemos que a través de ti tú vas a ser el ejemplo y a través de ti tú eres el que vas a estar, es decir, poniendo ese ejemplo para que otras personas, es decir,
sean transmitido el amor de Dios. Entonces vemos aquí la palabra de Dios. Volvamos nuevamente al libro de Primera de Corintios, por favor. Libro de Primera de Corintios, y podamos ver el pasaje donde estábamos en el libro de Primera de Corintios, capítulo número 13, para poder seguir continuando lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí nuevamente el libro de Primera de Corintios, capítulo número 13, estamos viendo que es benigno, y luego dice aquí la palabra de Dios: el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. Y en griego significa perutai, que quiere decir que no es un presumido, que no se cree, que no se fanfarrea. Entonces, esa persona, pues mira, no tiene envidia. Por lo regular, las personas, la mayoría, no digo todos, pero sí por lo regular, la mayoría de las personas tienen envidia. Sale de aquí, de su corazón. ¿Por qué? Porque no han conocido a Dios y ni están ejerciendo el amor de Cristo. Entonces, por cuanto tienen envidia, la verdad es que muchos luego ya empiezan a hablar de otras personas y a lo mejor pues tienen envidia hasta por su belleza. Pues mira, dice la persona, pues mira, aquella la eligieron, pues la eligieron y a mí no me eligieron porque a lo mejor aquella persona, pues no sé, tiene, no sé, otra personalidad y no sé, es otra persona que quizás a lo mejor sabe hablar mejor y a mí no me dijeron y no sé, está ya en el grupo del coro, de la alabanza y ¿por qué a mí no me dijeron? Pues la persona empieza a tener envidia en su corazón, empieza a maquinar otras cosas. ¿Por qué? Porque no está ejerciendo el amor de Cristo. Pero el que te ha ejercido el amor de Cristo, por cuanto tiene esta virtud, al contrario, agradece. Qué bueno Dios que, pues a mí no me eligieron. Qué bueno que eso lo eligieron. Qué bueno que ella la eligieron. Qué bueno que aquel hermano lo tomaron en cuenta y a mí no. Qué bueno que crezca esto. O sea, en otras palabras, Él desea que crezca, que busquen, que sean alcanzados otras personas, pero el que tiene envidia, pues mira, empieza a ver señalamientos. Empieza a cuestionar, ¿y por qué a mí no me dijeron? ¿Y por qué a mí no me tomaron en cuenta? Si yo ya tengo 20 años aquí en el cristianismo y ella acaba de entrar, tiene, no sé, 1 año y mira, ya la eligieron. ¿Y cuántas cosas hay en el corazón de la persona cuando no está ejerciendo el amor de Cristo? Muchas personas así son en los trabajos también. Bueno, ¿y por qué ella? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué al otro? Entonces, muchas personas son muy envidiosos, ¿sí? Y dicen, pues es que mira, que no sé, tiene un mejor perfil, cubre el perfil, y mira, por eso es que la eligieron y a mí no. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Pero entiende una cosa, es que si no te han elegido, es porque Dios también sabe por qué. Sí, es porque Dios también sabe por qué. Y si a ti te eligieron, qué bueno, gracias Dios, porque me tomaron en cuenta para que esto pues sea mejor el servicio, para que otras personas puedan conocer el amor de Cristo. Y si tú me pusiste aquí, pues mira, yo voy a transmitir lo que tú me has dado y muchas personas van a ser alcanzadas sin palabras, nada más con tu puro testimonio, nada más con tu pura manera de ser. Es decir, tus hechos van a hablar, tus hechos van a hablar por cuanto tú los amas, por cuanto tú ves que lo que tú has aprendido lo estás poniendo en práctica. Te voy a decir algo que me sorprendió hace algunos días, no, como unos 2 meses. Hermanos, siempre aquí en la congregación, siempre aquí en el servicio, pues llegamos desde muy temprano y nos vamos hasta muy tarde. Pero a lo que voy es esto. Un hermano, yo ni siquiera le dije que me esperara. Pero ese día salimos por casualidad también demasiado tarde, casi las 5 de la tarde. Casi las 5 de la tarde en este lugar. El servicio se acaba como a las 2 aquí. Pero por estar atendiendo a algunas personas y salgo allá en el patio, allá afuera en la calle, y que veo a la persona y ¿qué haces aquí? Pues te estoy esperando. ¿Cómo que te estoy esperando? Pues hermano, no sabía yo que me estaban esperando para que me llevara. Pero casi eran las 5 de la tarde y estaba allí esta persona. No, dije, pues me sorprendió eso, ¿no? ¿Qué vemos en esa persona? Tiene amor, nadie le dijo, es decir, le salió de aquí del corazón.
Y eso fue otra vez, y volví otra vez, y igual vuelvo a repetir lo mismo. Siempre en el servicio salimos tarde, y lo voy viendo otra vez. ¿Y qué hace aquí? Pues te estoy esperando. Entonces vemos que la persona ama a su prójimo, ama a su prójimo. Y la verdad, hasta me sentí algo mal. Pues dije, mira, tantas horas aquí esperando al hermano. 3 horas esperando al hermano ahí. Casi 4 horas esperando. Eso se llama paciente. Eso se llama paciente. Una virtud que tiene la persona. ¿Sí? Entonces vemos aquí la palabra de Dios. Dice aquí, volvamos a nuestro texto, nos dice aquí, el amor no tiene envidia. ¿Sí? El otro pasaje que nos, sí, el otro versículo que nos habla dice, el amor no es jactancioso. El amor no es jactancioso. Entonces vemos, por cuanto no es jactancioso, por cuanto la palabra nos habla aquí que no es un jactancioso, pues no busca honor la persona, no busca aplausos, no busca fama, no busca nada de eso. Al contrario, se siente hasta el más abajo, ¿sí? Es humilde la persona, es humilde. Y por cuanto es humilde, pues la verdad, esa persona se demuestra, lo muestra ahí con sus hechos. Es una persona que realmente no busca que le hagan un reconocimiento, no busca que quizás lo halaguen ahí, no busca esos aplausos que le den como un reconocimiento hasta arriba, no, sino ha entendido lo que dice la palabra de Dios. Es sufrido, es benigno, todo lo espera, todo lo soporta, etcétera, etcétera. Y tú lo estás leyendo aquí junto con nosotros. Entonces, ninguna obra que tú hagas será reconocida delante de Dios si no va acompañada con este amor. Ninguna obra que tú hagas, aunque tengas 20 años, aunque tengas 30 años, y que llegues en aquel día allá en el cielo y digas, mira, pues tuve, no sé, 5 células y no sé, fundé, no sé, 20 iglesias y gané 5,000 almas, ninguna será reconocida si no va acompañada con el amor de Cristo. Ninguna. Entonces, vemos aquí cómo es que Dios, a través de la palabra de Dios, nos dice aquí que no, es decir, que no es jactancioso, ¿sí? Que no es jactancioso aquella persona. ¿Y qué más nos dice aquí la palabra de Dios, parte de jactancioso? Y nos dice, no se envanece, no es una persona que se envanece, es decir, no se cree aquella persona. No es como muchas personas apenas tienen un pequeño cargo y rápido luego se envanecen, ya ni son humildes, ya ni toman en cuenta a otra persona, por cuanto dicen, bueno, yo sé más que a otros. No, esa persona es humilde. Esa persona no es una persona que se envanece por cuanto su conocimiento o por cuanto su preparación. Si tiene preparación, qué bueno. Y si no tiene preparación, qué bueno, pero no se envanece. Es humilde como su maestro. Es humilde como su Señor. ¿Por qué? Porque ha entendido que el amor es sufrido. Es sufrido. Así vivió Cristo. Sufrió para ir a la cruz. ¿Pero por qué? Por amor a ti. Por amor a ti. Para que seas tú alcanzado. ¿Te lo mostró en dónde? Ahí en la cruz. Cuando estaba Cristo ahí. Ahí te mostró su grande amor. Hace tiempo, ya algunos años, como unos 4 años aproximadamente, estaba yo ministrando un varón. Hoy está aquí dentro de nosotros. Estaba yo ministrando un varón y me decía, ¿sabes qué? Mira, he estado orando a Dios y le digo que me muestre lo que tengo que hacer, y le digo que me muestre lo que me falta, y le digo que me muestre esto o aquello. Unas palabras sencillitas le dije, ¿qué más quieres que te muestre Dios cuando ya te lo demostró ahí en la cruz? Y cuando yo le dije las palabras a este varón, cayó de rodillas
y se puso a llorar como un niño. Nunca lo había entendido, dice. ¿Quién hizo la obra? El Espíritu Santo de Dios. Poderoso es Dios para hacer nuevas todas las cosas. Entonces, este grande amor, por cuanto tú has entendido que tu Señor, que el amor, es decir, es sufrido, por cuanto dice aquí la palabra de Dios, que no es jactancioso, que no se envanece y que es benigno, entonces tú has entendido lo que dice la palabra de Dios y lo pones en práctica y dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Jesucristo todo lo sufrió, todo lo creyó, todo lo esperaba, todo lo soportaba. El amor nunca deja de ser. Todo lo soportó Cristo, por amor a ti. Todo lo soportó por amor a ti, mujer, a ti, varón que está aquí, a ti, joven que estás aquí. Nuestro Señor Jesucristo todo lo soportó. ¿Para qué? Para que tengas tú una oportunidad de aquel día llegues tú allá en el cielo. Te va a decir Dios, yo lo di todo. Yo no sé cuánto tú le has dado todo, pero eso van a ser las palabras que van a retumbar en tus oídos y te va a decir, yo lo di todo. Yo lo di todo. ¿Y tú cuánto te diste por mí? ¿Cuánto? Con tus pocas fuerzas, con tus muchas fuerzas, con tu mucho conocimiento o poco conocimiento, ¿cuánto te diste? Eso es lo que te va a preguntar nuestro Señor Jesucristo cuando estemos en aquel día. Entonces, la meta es Cristo. Pon en práctica el amor, ama, sirve. No esperes que te amen a ti. Tú estás para amar. Tú estás para amar. Nunca esperes que te amen. Tú estás para amar a tu mujer, tú estás para amar a tu esposo, tú estás para amar a tu familia, a tus hijos, tú. Porque ellos no están aquí, pero tú estás aquí. Y Dios es el que te ha hablado a ti en lo personal. Meditemos la palabra de Dios. Le invito a que cierre sus ojos y meditemos la palabra de Dios en cuanto entonamos unos cantos. Medita la palabra de Dios y si no tienes ese amor, pues pídele a Dios que te hable para que lo puedas poner en práctica. Para que lo puedas poner en práctica. Qué bueno es Jesús, que nos ha mostrado su grande amor. Qué bueno es Cristo, que nos ha mostrado su grande amor. Vamos a entonar un canto. Bendito sea tu nombre, Jesús. Qué bueno es Jesucristo. Cuando yo sentí Aleluya. el amor de Dios, Aleluya. que me demostró Bendito eres Jesús. Bendito eres Dios. Cuando yo sentí en mi corazón. Vamos a alabar a Jesús, ponte de pie, vamos a alabar a Cristo. Pídele a Dios que te dé ese grande amor, así como dice el canto, Cristo fue a la cruz. Yo sentí el amor de Dios. Bendito eres Dios. Que me demostró. Qué bueno eres Dios. Cuando yo sentí en mi corazón. Gracias Dios. Gracias Jesús por tu grande amor, Señor. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender cómo pudo perdonarme
grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tanto amor, Jesús. Es que como dice este canto, Jesús, es imposible entender la grandeza de tu amor, Jesús. Bendito sea tu nombre. Cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón por mí murió. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender cómo pudo perdonarme, siendo lo que fui. Es imposible de entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender cómo pudo perdonarme, siendo lo que fui. Es imposible de entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Es imposible de entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender cómo pudo perdonarme, siendo lo que fui. Es imposible de entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu 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 amor. Así es, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos has mostrado tu grande amor, Señor. Día con día, Señor, nos has amado tanto, Señor. Padre, la verdad, Señor, la honra y la gloria es para ti, Señor. Padre, porque la verdad, Señor, queremos que todos los que estamos aquí, Señor, se cumpla tu palabra, Señor, en ese grande amor, Señor. Padre, que tú nos has dejado ver, Señor, a través, Señor, día con día, Señor. Vemos tu mano, Señor, que nos amas tanto, Señor. Padre, que este mensaje, Señor, que esta palabra, Señor, Padre, sea sembrada en cada mente, en cada corazón. La honra y la gloria es para ti, Señor.
Gracias, Señor. Amén, Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Pues Dios les bendiga. Hemos terminado, están despedidos, hemos terminado nuestro ciclo de crecimiento espiritual. Despide el que está al lado de ti. Y para dentro de 8 días, otro mensaje de Jesús. Si alguno quiere platicar, estamos para servirle. Aquí lo podemos atender. Si usted tiene alguna necesidad, aquí también podemos atender. Y yo creo que Dios es el que hace todas las cosas. Estamos despedidos. Dios les bendiga.